Muy buenas tardes, buenos días, bueno, depende del momento en el que puedan ver este video. A continuación vamos a hacer una corta presentación acerca de lo que son un tema muy importante que es la planificación. Lo que se va a tocar en este tema es planificación, materias primas e ingredientes utilizados, algunas maquinarias y equipos importantes o las más reconocidas, porque en realidad el tema es bastante amplio. Algo un poco acerca de la formulación, tipos de procesos realizados como masa hojaldrada, semi hojaldrada, galletas y demás tipos. Y pues procesos, luego sería otro tema que procesos con maíz, molienda seca como almidones, jarabes, aceite y demás aditivos. Y pues también otros tipos de moliendas secas donde se puede obtener harinas, sémolas, y germen, gluten free y otros más. Bueno, empezar hablando acerca del tema de la planificación, es importante que, ya que el módulo nuestro aplica a lo que es granos y cereales, los cereales han jugado un papel bastante importante o son importantes, y pues en el tema de la planificación son una materia prima casi que indispensable e importante para la planificación. Entonces, por eso es importante. En el tema de los cereales, no descuidar el tema que la planificación que hoy en día se desglosa en varias sub productos que pueden hacer en estos galletas, distintos tipos de masa, distintos tipos de procesos. Entonces, es importante conocerlo. Entonces, aquí un pequeño ¿cómo se llama? Programa sobre lo que es la planificación. Uno que está un tanto resumido, aunque puede variar de acuerdo al proceso o de acuerdo al tipo de pan que se desea conseguir. Entonces, por ejemplo, para iniciar, ten en cuenta que la adición de todos los ingredientes, normalmente o la mayoría empiezan de esta manera, en diversos pasos, de acuerdo a los tipos de ingredientes, a lo que se quiere obtener, y ahí va. Entonces, luego de esto viene lo que es el amasado o posiblemente un mezclado básico para tener un desarrollo óptimo de todos los ingredientes. Y pues esto va a depender, como decía, del tipo de proceso, lo que son las fermentaciones, porque hoy en día hay procesos que se pueden ejecutar de manera directa sin necesidad de una fermentación de tiempo. Y hay procesos que sí son innecesarias la fermentación, y que esta fermentación puede ser desde 2 horas e inclusive más. Hay procesos en la industria que se tardan hasta 24, 30 horas. Los procesos de fermentación, por ejemplo, la bollería, conocido como las bollerías, que es el pan de caja, pan francés y otro, aunque hay pan francés que se puede realizar en menos tiempo. Como lo vuelvo a repetir, todo depende del proceso que se quiera conseguir. Entonces, tenemos lo que son la fermentación, lo que sería dividir las porciones que uno necesite, ya sea el tipo del proceso. Si inmediatamente hoy en día la industria ofrece divisoras, moldeadoras y demás. Entonces el moldeado de y el horneo, que el horneo también es un proceso bastante complejo, que inclusive podría ser un subtema que se puede tratar, y es muy extenso, tardaría bastante tiempo en poder ser especificado. Pero el horneo prácticamente es la cocción usted logra el desarrollo del producto, cocción, sacar humedad y tener un producto terminado con las características que uno necesite. Características que pueden obtenerse o tener un parámetro en base a normas, que es lo indispensable, cumplir con las normas, y pues en base a lo que la industria ofrece, la industria solicite o la empresa para la que se puede estar trabajando. Entonces aquí tenemos algunos requisitos, por ejemplo, físico-químicos de las harinas. Este es basado en el Códex Alimentario. Eso puede ser o habla acerca de los tipos de granos utilizados, la mayoría son trigo y demás granos con los que se puede hacer. Más adelante vamos a hablar que también se puede trabajar con maíz, aunque en su mayoría o el principal ingrediente de la panificación siempre va a ser el trigo. Entre las características sensoriales, por ejemplo, de la harina, tener en cuenta su color, que sea blanco, ligeramente amarillo. Esto en la mayoría o casi que todas las harinas son así, y ya va a depender de su tipo. Ya esas ya se van a poder dividir entre físico-químico, perdón, tipos de harina suaves, fuertes,
Hoy en día harinas clorinadas utilizadas para la producción de batidos, y demás tipos de harinas que es extenso de acuerdo a lo que la industria ofrezca. Tenemos especificaciones físico-químicas, depende del uso para el que se quiera usar de las harinas. Entonces, para la panificación, galletas que andan casi siempre son los mismos rangos y normalmente se pueden usar las mismas. Entonces, ya solo va a empezar a variar un poco, aunque en realidad es bastante poco, para las pastas, para sopas, que al final también es lo mismo. Por eso es importante conocer lo que es el tema de las harinas, los tipos de harinas y el uso que se les puede dar a cada una. Entonces, hablar un poco acerca de las harinas de maíz. Entonces, las especificaciones como humedad, si se fijan, la tolerancia de humedad en la harina de maíz es mínimo, pero esta humedad también podría afectar el proceso, por eso es que es utilizado en diferentes procesos. Y demás, especificaciones físico-químicas como evaluaciones sensoriales, que todas estas se pueden encontrar en lo que es el códice alimentario para tener un parámetro por el cual uno se puede regir. Asimismo, el tema de, de parámetros microbiológicos de estas, ahí mismo se pueden encontrar para saber si cumplimos dentro de norma. Avanzando en el tema, porque es bastante extenso y de las cosas más importantes, si hablamos de planificación, es importante conocer las materias primas indispensables. Estas pueden variar, como ya lo decía, de acuerdo al proceso, lo que se quiera obtener, pero básicamente todas se basan en esto: harina de trigo, la materia prima principal; leudantes, la materia prima; la levadura, eh, pueden ser bicarbonatos, ya sea de amonio, bicarbonatos de sodio, polvo de hornear; la levadura tal cual, obtenida de manera biológica, que son los que se utilizan para la fermentación, o procesos que llaman fermentaciones largas. Asimismo, tenemos cloruros de sodio, que son acentuadores de sabor, que es la sal; azúcares, diferentes tipos de azúcares, esto también de acuerdo al proceso que se quiere obtener. Se ocupan distintos tipos de azúcar, ya sea glucosa normalmente, fructosa, la sacarosa y algunos jarabes invertidos, que los jarabes invertidos se pueden tener de un proceso este al o se hacen en la misma industria, al someter la sacarosa a altas temperaturas, y hoy sí obtenemos jarabes invertidos, al cual se le agregan diferentes compuestos para su conservación o diferente uso. Algunos preservantes utilizados en la industria de panificación, como eritorbatos, bisulfitos de sodio, y entre otros que también son conocidos con nombres comerciales. Colores y sabores, estos se pueden obtener de forma natural, color amarillo número 5, rojo número 40 en adelante. Hoy en día la industria ya ofrece colores ya sintéticos o obtenidos de forma natural, ya combinados solo de su aplicación, y ya los venden por el color que uno desee: color café, amarillo, chocolate, como así lo desee. El agua, que es el principal solvente en el proceso, se pueden ocupar reprocesos. Esta es una ventaja de la panificación, que prácticamente todo se puede reprocesar en la panificación. Se conoce un término: lo único que no se reprocesa es lo que cae al suelo. De ahí todo se puede reprocesar de acuerdo al proceso. Ya solo es conocer en qué se va a utilizar, pero prácticamente todo lo que es galletas y todo se puede reprocesar y pues hacen los productos. Esto lo hace de por sí por el proceso de panificación es un tanto rentable. Esto lo hace aún más rentable porque usted puede reprocesar y los márgenes de pérdida van a ser mínimos. Grasas de origen natural y químico, y pues vitaminas o mejoradores según así sea el proceso. Estas vitaminas pueden ser inclusive, se pueden obtener proteínas agregadas, enzimas y demás. Normalmente se usan en los que llevan largos procesos de fermentación, ya que en la fermentación, por la baja del pH, las altas temperaturas a las que es sometida, pierde algunas propiedades la harina, que se pueden reintegrar como mejoradores conocidos. No hablamos de lo que son las maquinarias y equipos utilizados en la panificación. Tenemos las mezcladoras, de lo principal. Ya estas pueden ser de varios tipos, que pueden ir mezcladoras en las que usted puede procesar pequeñas libras de producción o batch,
y pues en la cual puede precisar quintalajes enteros de hasta 10, 15, hasta 20 quintales una masa de producción, y pues va a depender del tipo de uso y para lo que se quiera. Aparte de las mezcladoras, hay homogenizadoras normalmente utilizadas en los procesos de batidos. Los depósitos contenedores necesarios de acuerdo al proceso y batch van desde depósitos plásticos pequeños con pequeñas capacidades hasta depósitos grandes conocidos como artesas, en la cual ya usted puede meter una masa de 20, 15, 20 quintales y sin ningún problema. Y pues, como ya lo decía, estos pueden ser de pequeña escala o de manera industrial, como así lo desee. Pueden haber bandas transportadoras y de enfriamiento. Estas son bandas extensas de acuerdo al proceso que uno tenga, o normalmente hay este para enfriamiento lo que se conoce como clavijeros o lugares donde se puede poner el producto cuando no se cuenta con lo necesario. Esto más que todo utilizado en la industria a gran escala, moldes, divisoras, lo que ya mencionaba, para moldear lo que usted quiera, entre galletas y pan. Usted puede obtener con moldes y una divisora, puede tener margaritas y demás galletas laminadas y estampadas como así lo desee, como repito, de acuerdo al proceso. Y pues son necesarios entre estas maquinarias ya de forma industrial, tipos de montacargas, mecánicos, manuales, móviles, fijos, de acuerdo a lo requerido, como se lo quiera. Y pues estos se pueden obtener eléctricos por combustión, fijos, como ya le decía, con sistemas hidráulicos y demás, que esto depende, como repito, del proceso que usted desea obtener. Entonces, ya hablando de otro tema, que es la formulación y el balance para la panificación y galletas, de manera resumida, todo esto, aclarar que la materia prima indispensable, como ya lo decíamos, es la harina. Entonces, en panificación, para poder formular o reformular sobre un proceso, nuestra base va a ser la cantidad de harina. Si yo quiero hacer un quintal de harina de producción, normalmente yo digo, voy a usar un quintal de harina y en base a este quintal yo someto los demás ingredientes, ya estos así sean preservantes, levudantes, agua, todo, va en base a, en este caso, como ya lo pone ejemplo, a un quintal de harina. Entonces, ya luego vamos a tener que nuestro 100% de toda la mezcla va a ser más de 100 quintal, perdón, más de 100 libras, porque nuestro principal fueron las 100 libras de harina, pero la fórmula es extensa. Entonces, esto normalmente en la industria se conoce como quintal harina y quintal masa. Entonces, es importante conocerlo porque siempre va a ser así. Siempre todo persona que se dedica a la panificación lo conoce de esta manera: quintal harina y quintal masa. Y aquí hay un pequeño ejemplo de una formulación. Esta es una pequeña formulación básica, por ejemplo, para pan francés. No es correcto que va a tener pan francés, pero es una base más o menos idea en la cual se puede avanzar. Entonces, como les decía, siempre va a ser nuestro 100% la harina. En base a eso nosotros calculamos el agua, las levaduras, la sal, y agregadas al proceso. Estos porcentajes ya están conocidos de manera estándar, o hay parámetros estándar en los que ya el panificador se basa para poderse guiar. La levadura va a variar de acuerdo al proceso que usted quiera tener. Entre más levadura, más rápido va a ser su proceso, pero va a generar otras condiciones o otras características sensoriales a su producto. Y como ya lo decía, las prácticas que serían la panificación, los diferentes tipos de masa, hojaldrada, semi hojaldrada, galletas y pastelería. Entonces esto puede variar. Como les decía, van los tipos de harina. Entonces, por ejemplo, para las masas hojaldradas, semi hojaldradas, ocupamos harina de tipo este extra suave, por ejemplo, y, y eso pueden ser de más tipos. Pueden ser harinas extra finas, todo va a depender de lo que usted quiera lograr. Entonces, ya luego hablando un poco general, la obtención de algunos granos, o ya hablando del siguiente tema, que sería el proceso con maíz. Entonces, esto es un pequeño, pues en realidad es un flujo bastante complejo, el cual básicamente podríamos entenderlo todo y ya después nos hace más fácil entender cada aspecto o cada subproducto que podemos obtener. Por ejemplo, tenemos la siembra, desde la siembra, la cosecha y el almacenaje del grano. Entonces, la cosecha puede ser para consumo animal,
Y pues también podemos obtener diferentes tipos de molienda, molienda seca para obtener ya sea harinas o sémola, de acuerdo a lo que queramos, lo que conocemos como molienda húmeda, que es la obtención de jarabes, aceite, inclusive etanol del maíz. Entonces, y aquí está, sigue el proceso para obtener del almidón, del aceite de maíz, del almidón podemos obtener el aceite de maíz, de aquí mismo podemos obtener gluten para consumo humano, gluten para consumo animal. Entonces el gluten utilizado como ingrediente del almidón podemos obtener lo que es la glucosa, que sería el azúcar del maíz, y demás, dextrosa, fructosa 42 y fructosa 55, y que eso puede servir como edulcorantes utilizados en la industria, que es lo que conoceríamos como los jarabes de maíz normalmente, que esto aparte de ser un edulcorante también puede ser bastante importante utilizado como un emulsificante o para dar propiedades de textura al producto. Esto tanto se usa para bebidas, endulzantes, para golosinas y se utiliza en la panificación, normalmente en la fabricación de batidos. Entonces aquí tenemos un diagrama de flujo, por ejemplo, de la molienda seca y la obtención del almidón. Entonces consiste en la extracción, el cernido de la extracción de este que es grano, el cernido, pasa un proceso de remojo, se tritura, se hace una limpieza y desecación para al final obtener lo que es el almidón que conocemos. Luego tenemos un diagrama de flujo de la obtención de aceite, que sería la resección de la materia prima, criterios importantes, inspección, limpieza, retira los granos, se pasa por un proceso de ablandado, que es muy diferente al nixtamalizado, que lo vamos a explicar más adelante. Se retira el agua, pasa por un proceso de prensado para la obtención del aceite, pues, y luego que lo tenemos ya pasa por demás procesos. Aquí podría haber eh, embotellados, etiquetados y demás, pero que al final, entre los básicos, iría al almacenamiento y luego el consumo final. Lo que le decía, también podemos obtener etanol, que puede ser utilizado como combustión para diferentes procesos, pero con diferentes propiedades a lo que ya se conoce o a lo que se obtiene de otros compuestos. Entonces lo mismo, pendientes en la resección, la limpieza, la molienda de grano, la maceración del grano, separación del gluten y el almidón, importante. Luego del almidón tenemos la masa de maíz calentado, pasa por un proceso llamado que es hidrólisis enzimática, el cual tiene tiempo, un proceso de fermentación que es inclusive más tiempo, pues recuperación de levadura, deshidratación del compuesto o de lo que tengamos hasta el momento, pues y luego que es la destilación, que es la obtención del etanol como tal, que esto más que todo utilizado para otro tipo de industria, pero que es importante conocerlo para saber un poco más. Ya hablaba de esto, que es la nixtamalización. Para conocerlo de la nixtamalización, importante. O conocerlo de una manera sencilla, que es lo que normalmente conocemos en casa como cocer el maíz. Pasa por la resección, controles y demás requerimientos, el cocimiento de esto, el lavado y el escurrido. Luego pasa por un sistema de molienda seca, que es la obtención ya sea de la masa o de lo que queramos. Pasa por cernido, se selecciona, pues luego se envasa y el almacenamiento. Entonces, para poderles decir que tenemos al final de todo este proceso, sería lo que conocemos como la harina nixtamalizada de maíz o maseca o como lo conozcan en la industria. Entonces aquí tenemos un poquito algunos términos importantes de los subproductos que se obtienen del maíz. Entonces, por ejemplo, el jarabe de maíz se obtiene a partir del almidón, como ya les decía, y pues utilizan en repostería como edulcorante y por la especial textura. Allá de ser un edulcorante también puede aportar a la consistencia de la masa que queramos. Podemos tener adhesivos del maíz también y demás criterios como la polenta, el gluten free, que se tiene el maíz por la molienda húmeda y pues sirve como alimento ya sea para animales o de consumo natural, aunque es un tipo de gluten muy diferente a la proteína principal del trigo, pero que es utilizada en la industria. Los pigmentos que pueden servir para dar coloración a grasas y demás usos en otras industrias, no principalmente en la alimentaria. Y sí que se usa en la industria alimentaria como
para la obtención de las harinas y pues que ahí podemos tener procesos. Importante señalar que de proceso de maíz sí se puede trabajar con panificación, pero con procesos muy diferentes, formulaciones muy diferentes o de alguna manera se integran ambos para conseguir texturas o diferentes productos que uno desee. Entonces, y tenemos demás sémolas, entonces este es utilizado en la panificación y eso puede ser mezclado con la panificación normal proveniente del trigo, y pues se puede hacer bastantes productos, inclusive es bien difícil trabajar por lo que yo decía, por el tema de formulación, pero sí es importante y ponerle ojo que aquí se puede hacer bastante tema de innovación para proponer al cliente, más allá de un producto innovador que podría quedar riquísimo, podría ocuparse como una propuesta de distinto tipo de alimentación saludable, ya que aquí no tenemos un gluten como el del trigo, un gluten totalmente diferente y y por ejemplo hay personas que son alérgicas al gluten del trigo y por eso no comen galletas o demás provenientes. Entonces es importante que aquí se puede crear una propuesta de innovación, más allá de ser algo innovador, algo saludable. Entonces el germen, que es un coproducto valioso para la producción, hay otro más, otro subproducto que es el gris, que es la porción dura del endospermo del maíz, clasificado para consumo humano y pues que se somete a procesos de limpieza, separación de la cáscara del maíz y lleva a otro proceso y pues eso es lo que básicamente queremos nosotros presentar. Y aparte de eso, pues faltaría lo que es la normativa que yo le explicaba. Tenemos códigos alimentarios que en donde podemos aplicar desde la recepción de la materia prima, a los productos, subproductos obtenidos, ya sea en la panificación, trabajando con trigo, e inclusive al proceso del maíz, que más adelante, en lo que es nuestro proceso o nuestro proyecto a presentar, trabajaremos con un proceso muy importante que sería la nixtamalización del maíz, que más allá de ser un proceso de cocimiento, es bueno conocer los temas como tiempos del procesamiento, conocer el flujo del proceso, cantidad de formulaciones, poder estandarizar y lo que podemos obtener al final. Al nosotros poder controlar este proceso, al final podríamos obtener a su vez un producto estándar que cumpla con características, probablemente de forma artesanal. Dice, hey, los tamales nunca quedaron igual, las tortillas, las pupusas no quedan igual, pero sí se podría hacer. Me estandarizamos desde la nixtamalización, que es la adición de la cal, tiempos de cocimiento y conocer las propiedades del maíz. Espero haya quedado claro lo que queremos explicar acá y pues para cualquier duda a la orden y para cualquier sugerencia también. Sin más que agregar, muchas gracias.